prestigioso jurado, a la doctora Valentina Salazar. Doctora, ¿está por aquí? Sí, ya la vi. Sí. Que no escucha nada. Vamos a ver, profe, tienes que activar el micrófono. ¿Lo tiene activo? ¿Lo tienes activo? Sí, lo tiene activo. Ajá. Que se ponga los audífonos, que de repente puede ser No, está con el audífono. teléfono. Está con el teléfono. Profe. Bueno, pero yo estoy con el teléfono y yo tengo que colocarle los audífonos. Ajá, sí, también. Bueno, tenemos a la doctora Valentina, ya está el doctor José Prado, la doctora Adela y la doctora Norelis. Estamos todos. Ajá, estamos todos. Entonces, ya profesora Moraima, doctora Moraima, la coordinadora del doctorado en Ciencias de la Motricidad Humana, nuestra querida coordinadora de posgrado, entonces ya queda la apertura bajo su responsabilidad. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, primeramente, pues, felicitar al equipo evaluador de este trabajo de investigación por estar en este momento saltando todos estos obstáculos que se nos ha presentado y que en el día de hoy, pues ha sido uno de esos días en el cual pues hemos tenido que saltar esos obstáculos. Bienvenidos todos, profesor José Prado, nuestro invitado especial y evaluador externo de esta tesis doctoral. Bienvenido, bienvenida doctora Mercedes Valentina Salazar, doctora Norelis Rodríguez y nuestra gran amiga sempiterna Adela Pérez. De acuerdo a la autoridad que me confiere el reglamento generado de acuerdo al artículo 140 y 153 del reglamento general de posgrado, de acuerdo al artículo 146 y 153 de dicho reglamento del año 2018 y de acuerdo a la resolución emanada por el Consejo Universitario de fecha 2020, 619-648, el número de esa resolución, denominada Protocolo de Actuación de Presentación Oral y Pública en línea de productos académicos e investigativos, proyectos de investigación y trabajo de especialización y trabajo de grado de maestría, así como las tesis doctorales. Se procede a realizar la sustentación oral y pública de la tesis titulada Trascendencia de la orientación vocacional, epísteme recursiva de la motricidad, presentada por nuestra doctorando Marieli Castillo, cédula de identidad 12.371.790. Marieli, tienes 30 minutos para tu disertación. Luego el jurado hará las preguntas pertinentes. Seguidamente, del aula virtual se debatirá la respectiva aprobación. Se te hará ingresar de nuevo al aula para dar el veredicto final. Mucho éxito y felicitaciones de antemano. Gracias, doctora. Bien, procedo a compartir la pantalla. Me indican, por favor, si la visualizan. Sí se ve.
Perfecto. Muy bien, bienvenidos todos. Ha sido un placer verlos aquí a todos reunidos en esta oportunidad maravillosa de presentarles mi producto doctoral. Producto que quise presentarlo desde un principio y como pudieron apreciar en el video preliminar que se envió, pues como un viaje, así como ese viaje como determinamos a veces nuestra vida, esa vida que a veces la distinguimos como una serie de procesos, como una serie de momentos transicionales. Trascendencia de la orientación vocacional, epísteme recursiva de la motricidad humana. Quiero permitirme, en primer lugar, darle gracias a Dios por haberme permitido concretar esta fase de mi proceso académico y pues no nada más académico, sino de formación como persona humana, como profesional en el área de la orientación y ahora como investigadora también en el área de las ciencias de la motricidad humana. Un placer tenerlos conmigo. Bien, para iniciar este viaje, el nombre que quise indicarle a este primer proceso, a este primer momento, a esta primera fase dentro de la investigación, pues alineando el vuelo como esa preparación a esa búsqueda de un conocimiento nuevo, con muchísimas inquietudes, con muchísimas motivaciones, que fueron las que generaron la posibilidad de crear, de investigar, de indagar y de construir a lo que hoy les presento. Inquietudes y motivaciones que tienen o giraron en torno a un ser humano, no solamente para mí, sino para las otras personas, que es para quien en realidad estamos trabajando, estamos creando, ese ser humano que necesita reconocerse, ese ser humano que necesita enriquecer su conciencia, ese ser humano que necesita de vivencias desde su cuerpo, vivencias corpóreas, para poder establecer relaciones. Ese viaje tiene que ver con la parte vocacional, con la parte de orientación, como ese fenómeno donde se definen, nosotros como orientadores en el área educativa sabemos que en este proceso de orientación se definen las cualidades del ser humano, cualidades que le permiten ser y hacer en el mundo, cualidades que le permiten reconocer su existencia, el hecho del para qué estoy aquí. También este viaje pues permite reafirmar el rol del escenario educativo y resignificar el quehacer en nuestra praxis profesional. Atravesamos por muchas situaciones, perturbaciones socioculturales, económicas, pero siempre de la mano de esas inquietudes y de esas inconformidades que las he llamado yo, que me han permitido en este viaje pues reconocer que sí se pueden descubrir cosas que les sirvan a las demás personas. Y en ese hacer, reconocer la ciencia y la motricidad humana, cómo desde la orientación vocacional se puede interdisciplinariamente vincular a la orientación vocacional y hacerla parte esencial de los fenómenos que estudiamos. También en el reconocimiento de ese ser y de esa complejidad humana que tenemos todos, que todos la hemos evidenciado de una u otra forma, para ir redescubriendo y resignificando nuestra realidad. La praxis de la orientación vocacional y la búsqueda de nuevos conceptos y su importancia ha sido otra de las inquietudes y motivaciones. Desde las voces de los actores sociales que fueron estos quienes dieron las bases para poder construir lo que hoy les presento. Sustentado siempre y contrastado con actores como Holland, actores como Morín, actores como Persson, como padre de la orientación vocacional, que han permitido ampliar las cosmovisiones no solamente sobre el cuerpo, sino sobre la mente. Esto para darle la congruencia que se necesita en las exigencias que vamos teniendo nosotros los profesionales en los espacios y los escenarios educativos. Además de todo ello, surgieron las interrogantes o las inquietudes o las incertidumbres que generaron la posibilidad de ir buscando, de ir más allá para la trascendencia, que es lo que en realidad se quiere. Y se requirió de buscar esos significados, qué significados y sentidos se le atribuyen a la orientación vocacional desde la experiencia de mis actores sociales. ¿Puede concebirse o cómo es concebida la orientación vocacional a partir de la práctica de los orientadores educacionales vinculados a la ciencia y la motricidad humana?
Puede concebirse la trascendencia desde una cosmovisión en orientación vocacional a partir de las ciencias de la motricidad humana. Esto parecía una utopía. Sin embargo, aquí, a través de esta construcción, les presento que sí se pudo. ¿Cuáles son los elementos constitutivos teóricos que emergen de las reflexiones intersubjetivas de los versionantes acerca de la motricidad que la configuran como una visión trascendente de la orientación vocacional? Ante ello, y bajo estas premisas, nos trazamos las rutas direccionadoras de la investigación que tienen que ver con develar esos sentidos y significados que los versionantes le atribuyen a la orientación vocacional a partir de la propia experiencia personal, describir cada uno de estos significados intersubjetivos que los versionantes, a través de su praxis profesional y de su gran experiencia, pueden transmitirnos, y vincularlas siempre a las ciencias de la motricidad humana, interpretar el entramado categorial intersubjetivo subyacente de cada una de las voces de los versionantes y que tienen que ver con esos sentidos y significados que tiene la orientación vocacional como epísteme recursiva de la motricidad humana, vinculado o contrastado siempre con los referentes teóricos que los respaldan. Además, configurar una aproximación teórica a la trascendencia de la orientación vocacional como epísteme recursivo, que es hoy el producto de esta tesis doctoral. Importante, porque es importante dentro del escenario educativo, pues vamos a permitir que se visualice la interdisciplinariedad entre las ciencias de la motricidad humana y la orientación vocacional. Esto puede generar muchísimas propuestas creativas desde los escenarios educativos. A partir de lo praxeológico, de lo pedagógico, podemos construir muchísimas cosas más a través de este estudio. Demostrar, por ejemplo, que se trasciende desde la orientación vocacional hasta las ciencias de la motricidad humana, nos abre un campo maravilloso de posibilidades que tal vez no la podían visualizar. De hecho, desde el mismo momento de presentar el título, ¿cómo vinculas la orientación vocacional con las ciencias de la motricidad humana? Me decían en algún momento, yo decía, yo veo la posibilidad de vincularla con el simple hecho de saber que el individuo, que ningún elemento dentro de la educación está separado. Y el mismo hecho de haberlos visualizado juntos, eso le dio un sentido y un significado al proceso de investigación. Por lo tanto, al poder concebir lo que ha sido la construcción teórica, pues marcaría como la pauta para que pensáramos que no hay cosas imposibles, si nos las trazamos con la responsabilidad, con la metodología que esto amerita. Desde lo sociológico, desde lo social, va a ser, por lo novedoso, pudiéramos decir, un aporte significativo que va a generar cambios. Nosotros somos actores sociales y esto pues va a permitir que dentro del escenario donde nosotros nos mostremos, pues pueda servirle de base a otras investigaciones futuras. Y la pretensión de que sea posible el desarrollo humano dentro de la línea de investigación es también bastante relevante, pues se constituye como una investigación que puede causar algún impacto y puede generar otras investigaciones alrededor de la línea. Y pues tengo la intención de colaborar con la línea de investigación, no solamente a través de la creación de esta tesis doctoral, sino contribuir, porque el desarrollo humano, nosotros somos parte de ese desarrollo humano. Y en el escenario educativo, nosotros como docentes y como profesionales, tenemos muchísimas cosas que lograr. Tenemos las visiones de autores como Morchio, Macri, Roque, García. Son tesis doctorales, unas vinculadas a la orientación vocacional y otras vinculadas a las ciencias de la motricidad humana. Todas convergen en el hecho educativo. Todas guardan estrecha relación con mi estudio, tal como se los reflejé en el video que les presenté. Todas guardan una estrecha relación. Conceptos y los pilares básicos trabajados dentro de mi estudio, pues resaltante la orientación como proceso, la orientación vista desde las perspectivas iniciales de los padres de la orientación, la vinculación de la orientación con la educación, la vocación, porque tiene todo que ver con el hecho de la vocación, y cómo convergen cada una dentro del hecho educativo. Además de ello, la orientación
y la vocación vinculadas a las ciencias de la motricidad humana. La motricidad humana, en las palabras de su padre Manuel Sergio, con su propuesta clara de motricidad humana que indica que las ciencias de la motricidad humana, como un hecho inter y transdisciplinario, es una ciencia de comprensión y de la explicación de las conductas motoras, y que no solamente se quedan allí, sino que a través de la particularidad y del trabajo en las ciencias de la motricidad humana se trasciende como humano. Y allí la vinculación estricta con la parte de la orientación vocacional, con la disciplina de la orientación educativa y particularmente en mi estudio con la orientación vocacional. Se explayan en el trabajo estos conceptos porque son la esencia misma de lo que es el trabajo. Acuñaba un concepto particular de Coelho y Trigo que hablan de la expresión de nuestra corporeidad, que tiene que ver con lo que somos, con esa energía que impulsa a vivir y tomar conciencia, y quiénes somos y dónde estamos y sobre todo hacia dónde vamos. La motricidad humana se convierte en el objeto de una ciencia donde se ha de edificar un verdadero sentido de vida, agrupando un nuevo lenguaje y perspectiva de la praxis, cuyo objeto de estudio es el ser humano, complejo, que siente, que se emociona, se desea, se piensa y busca su trascendencia. Esto también nosotros lo vemos, lo distinguimos, lo particularizamos en el hecho de la orientación. Con todos estos elementos también se trabaja en la orientación vocacional, en la orientación educativa vocacional. Ver las ciencias de la motricidad humana y la orientación vocacional como un hecho trascendente. Esto es posible, las ciencias de la motricidad humana juegan un papel excepcional para el desarrollo del potencial humano y va a converger íntimamente con la orientación vocacional, a su misma vez va a converger con pedagogía, pues va a estimular a las personas, va a direccionarles, no nada más con los movimientos intencionados, sino que todo tiene que ser significativo y todo va a generar un autoconocimiento. Además, se puede ver a la aproximación de ambas disciplinas porque tienen que ver siempre con el ser humano. Y esto es lo que se trabaja, con lo que nosotros trabajamos. La trascendencia en una visión amplia, planetaria, una perspectiva compleja, concebir hoy al ser humano como un ser multidimensional. Disculpen, estaba silenciando unos micrófonos. Concebir hoy al ser humano como un ser multidimensional desde diversas perspectivas. Sabemos que somos seres holísticos, somos seres no solo biológicos, somos seres con pensamiento, somos seres con sentimientos, somos seres espirituales. Y eso nos lo permite, nos lo hizo apreciar el hecho de profundizar en lo que es la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad de las ciencias de la motricidad humana. Todos estos conceptos convergen en lo que es la trascendencia, así la trascendencia es vista como algo que remite a pasar más allá, a saltar de un lado a otro, significando fundamentalmente el hecho o la posibilidad de sobrepasar algo. Todo esto fue recogido también, no solo desde la contrastación de los autores que refiero en mi tesis doctoral, sino desde las voces de los versionantes. Era maravilloso oír cómo, en contraste con la teoría, a partir desde el mismo primer momento y hasta lo que fue el análisis de las descripciones, de todo lo que fueron las voces de los actores sociales, convergen en contraste significativo de sus saberes. Ya para este momento, al cual denominé esplendor del proceso investigativo, se refiere aquí toda la parte metodológica, todo lo que tiene que ver con el método, la investigación, el enfoque, la técnica de recolección, análisis y aciertos, y todo lo que le otorga legitimidad al proceso. Este esquema lo explayo un poquito más aquí adelante, donde les digo, por ejemplo,
la investigación bajo la perspectiva cualitativa, que está asociada a la arquitectura epistémica, que atraviesa transversalmente el proceder investigativo. Sin duda, la investigación cualitativa es una investigación que nos permite a nosotros los investigadores mostrar una realidad que no tiene que ver nada o sea, que nos permite mostrar una realidad y significarla. Solo esto se puede hacer mucho con un mejor sabor a través de la investigación cualitativa. La génesis de las investigaciones cualitativas radican en las subjetividades y en el marco de la agudeza de la realidad humana. Mostrar la realidad humana es posible a través de la investigación cualitativa. El método fenomenológico hermenéutico acuñó aquí lo que referencia Bourdieu, que aportaría la intersubjetividad y la intuición de la comprensión de los fenómenos sociales tal como es visto por sus propios actores. Van Manen, que fue la metódica que se aplicó para la obtención de todos los resultados, de todas las voces y el análisis de todas las voces de los versionantes. Al realizar la investigación fenomenológica, esta sabiduría es práctica y se busca en la comprensión de la naturaleza desde la experiencia vivida. Padrón referencia al método vivencial, y como su palabra lo dice, es vivencial, pues a través de esta metódica se puede transcribir textualmente lo que viven los actores sociales. Esto lo hizo bastante o aún más significativo. Dentro de este mismo esplendor investigativo, pues las técnicas de recolección y análisis de aciertos y desaciertos tienen que ver con la entrevista en profundidad, acuñado el concepto por Taylor y Botgan, la observación participante y el diario de campo. Instrumentos estos que no tuvieron que ser muy cuidadosamente utilizados para poder llegar a lo que son los resultados que nos muestra al final. La legitimidad del proceso, que es un proceso bastante cuidadoso, sobre todo en lo que es la perspectiva cualitativa, tiene que ver con el reconocimiento de esos hallazgos, citados por Van Manen, porque hay que aproximarse de distintos modos a lo que es la obtención de las reflexiones y de las relaciones intersubjetivas a través de las voces de los versionantes. El autor Van Manen propone, para conseguir este reconocimiento de los hallazgos, 3 elementos. Él habla de la aproximación holística o sentenciosa, la aproximación selectiva o de marcaje y la aproximación detallada línea a línea. Esto se extiende en todo lo que es el momento 4. Son los elementos más resaltantes de lo que es la metódica de Van Manen, igual que el contacto prolongado, que tiene que ver con el tiempo de permanencia del investigador dentro del escenario de investigación y el cómo interviene con los hallazgos, con las voces y las versiones que le otorgan, valga la redundancia, los versionantes al estudio. Hay que ser bastante cuidadoso con el manejo de esta información. Tenemos la observación participante, que juega también un papel trascendental, pues la observación persistente, quise decir, pues como investigadora hay que involucrarse en las actividades diarias del contexto y esto va a permitir identificar los rasgos dominantes del objeto de estudio. La triangulación tiene que ver con el proceso de contrastación que se hace de las voces de los versionantes, de los autores o los teóricos y de mis propias interpretaciones como investigadora. Eso se elabora a través de un proceso de contrastación constante. Del inicio hasta el fin se propician lo que es los procesos reflexivos e interpretativos. Y una saturación que habla de un momento particular que vivimos como investigadores en el área cualitativa, donde pareciera ser que hay un momento en el que no recibimos o en el que no captamos ya ningún tipo de información dentro de lo que obtenemos de los versionantes de las voces. Eso le otorga toda la legitimidad a nuestro proceso. Las fases propuestas en la metódica tienen que ver con la descripción, la interpretación, la descripción y la conclusión epistémica, todos como procesos metodológicos rigurosos
cuidadosos y seleccionados de tal forma que los resultados que se obtengan de la investigación cualitativa sean los más acordes y sean los que propicien en realidad una construcción epistémica, teórica, que refiera realmente y que refleje realmente lo que son las voces de los actores sociales. Y los actores sociales seleccionados para el hecho de la investigación no fueron sujetos tomados al azar, al contrario, son sujetos seleccionados intencionalmente. Todos son orientadores vocacionales, todos son orientadores educativos vocacionales, trabajan directamente con estos procesos, con esta disciplina, y ellos han tenido una participación y experiencia muy significativa, pues tienen que ver con todo el hecho de esta investigación, desde lo que son las intencionalidades del estudio hasta lo que es el hecho de mostrar la construcción teórica. Este esquema resume todo lo que es el proceso investigativo, también aparece referenciada en la tesis doctoral. Es todo un esbozo de principio a fin de la investigación. En el cuarto momento, espacios por donde irradia el sol, este espacio particular es donde se pone se hace el ejercicio de la investigación, se construye lo que denomina espacios por donde irradia el sol, porque debe haber un diálogo disciplinar para propiciar aquí la resignificación epistémica de la orientación vocacional trascendente, y que está fundamentada en una relación estrecha que se va entretejiendo con las ciencias de la motricidad humana desde la formación del ser humano. Aquí van a cobrar un valor significativo todas las unidades de significación, valga la redundancia. Aquí vamos a tomar en cuenta todo lo prescrito en el momento 3, cuando hablamos de macrocategorías que representan a los escritores de este estudio. Eso tiene que ver con la metódica, con la descripción de la metódica, y aquí se generan las categorías orientadoras, subcategorías y unidades de significación, que es todo lo que refiere la metódica de Van Manen en cuanto a la experiencia vivida. Estos sentidos y significados los vamos a visualizar en lo que es la entrevista a profundidad, que fue esa herramienta invaluable con la que se trabajó en lo que es el proceso delicado y riguroso del trabajo con las voces de los versionantes. Aquí les voy a dar rápidamente una muestra de lo que es la construcción categorial, el proceso de categorización. Aquí refiero siempre a lo que es la investigación cualitativa, el método fenomenológico hermenéutico y la perspectiva de padrón como introspectivo vivencial y la experiencia vivida de Van Manen. Procedimientos empleados en la investigación cualitativa de manera tal que se transforme y se dé sentido a la realidad. Esto es expresado por Pinheiro y Rivera. Si vemos el cuadro, aquí esto está identificado, esta es la estructura de la entrevista, el lugar, la fecha y el registro. EDB es lo que refiere la entrevista dirigida al versionante. En todo lo que es el texto fenomenológico aparece detallada de esa forma. En lo que es los colores, por ejemplo aquí en la categorización conciencia, está el marcaje, que es lo que propone Van Manen como esas herramientas artesanales que nos ayudan al investigador a poder ir identificando las macrocategorías, las subcategorías y las unidades de significación. Esto se desarrolla desde el inicio del momento 4, cuando es el análisis, se comienza con la descripción y el análisis de los datos, hasta finalizarlo. Se utilizan colores distintos para cada una de las macrocategorías. Esto en un primer nivel. Aquí seguimos, ¿verdad? Aquí les refiero la cromatización y el marcaje, la aproximación selectiva, la producción y legitimación del conocimiento, pues de esas mismas voces van emergiendo cada uno de los elementos que me permitieron a mí construir en lo que al final de este momento denominamos entramado categorial. Es la experiencia vivida, compartida y sentida que centra la expresión en los fenómenos y en las formas de conceptos con la intención de ir desenmarañando los datos. Ya en otro nivel, referenciamos acá la categorización axial, que están expresamente descritas en lo que es
en los anexos de la tesis doctoral. Y aquí se contrastan, ¿verdad? Se diferencian y se depuran desde la categorización anterior, que es la abierta, de manera tal de enriquecerse a través de un mayor número de testimonios. En este tipo de categoría se visualizan de forma contrastada. En un último nivel, que nos la permite, ya un nivel más amplio de abstracción, es la categorización selectiva. Aquí ya se determinan, como lo pueden visualizar, la categoría medular o macrocategoría. En este caso, en este ejemplo, es trascendencia. Tenemos la categoría orientadora, por ejemplo, en este caso es Dios y divinidad, y se subdivide en su categoría deidad. Si vemos el ejemplo más abajo, principios, creencias y valores. Todo este proceso se llevó a cabo de tal forma de ir desenmarañando conceptos, desenmarañando significados y otorgándole mayor nivel de interpretación o permitiéndome un mayor nivel de interpretación en procesos posteriores. Les muestro allí rápidamente lo que es trascendencia. Se resaltan siempre las voces de los versionantes, lo que vamos consiguiendo. A lo que Van Manen llama esto la ciencia humana fenomenológica. Empieza con la experiencia vivida y termina retornando para centrarse en ella. Cada una de las ejemplificaciones se las mostré de esta forma. Este ejemplo particular lo traje hoy a colación porque tiene que ver con la triangulación de los procesos. ¿Cómo se hizo? Se toma las expresiones en relación a trascendencia desde las voces de los actores sociales y para la triangulación se toma las voces de los autores, de los teóricos, y se contrastan. Y además mis interpretaciones como investigadora. Esto desde la primera categoría, como lo es la trascendencia, hasta la última, que es motricidad humana. Siendo la última no porque tenga un menor nivel de importancia, sino por el nivel de cómo se recogieron las evidencias dentro de la entrevista en profundidad. Cada una de las categorías tiene un gráfico. Ese es el de trascendencia humana. Cada una de las categorizaciones selectivas tiene, posterior al análisis y la interpretación como investigadora, tiene su interpretación y le acompaña un gráfico que es lo que permite concretar, sintetizar, no cerrar, porque dentro del proceso de investigación cualitativa no cierra para lo que es la presentación de mi investigación. Sin embargo, si seguimos buscando, pues pudiéramos seguir consiguiendo. Pero aquí detallo, por ejemplo, en la parte de orientación vocacional, cómo esas palabras en amarillo son las subcategorías posterior a la orientación vocacional como macrocategoría, y las que aparecen en unos colores más claros y blancos, y en algunos casos negros, son las pequeñas unidades de significación que se fueron extrayendo de las mismas voces de cada versionante en cada uno de los niveles de categorización. Es sorprendente ver, por ejemplo, que hay una categoría que emerge en casi todos los versionantes, en más de 4, como lo es la voz de Dios, y se las presentamos en cada una. Si revisamos cada uno de los gráficos, tiene que ver con religión, creencias, con las creencias que tenemos nosotras las personas, los investigadores, los orientadores vocacionales, los expertos en motricidad. Siempre emergió de esas voces Dios como fundamento de vida. Esta es otra ejemplificación. Este es el texto fenomenológico, el cual es bastante, el análisis del texto fenomenológico es bastante arduo. Esta es la categoría acción humana. Y desde aquí la categoría medular o macrocategoría motricidad humana, con su categoría orientadora habilidades y destrezas, y una subcategoría competencias físicas y movimiento. Todo esto en estos niveles fue emergiendo de los propios actores sociales o versionantes. Aquí brevemente el análisis de la categorización con las voces particulares en cursiva de los versionantes.
Es un trabajo arduo, pero de verdad bastante hermoso, y el hecho de haberlo vivido, experimentado, pues lo hace muchísimo más valioso. Lo significa de una manera muy particular. En este caso particular de la motricidad humana, vemos habilidades y destrezas como macrocategorías, pensamientos y movimientos, la integralidad del ser, las expresiones del movimiento del cuerpo y la relación con Dios como macrocategorías. Todas vinculadas y estrechamente ligadas en lo que es este entramado cíclico hermenéutico, el cual ha permitido revelar el hecho de la posibilidad de construir una teoría que trascienda o donde se permita visualizar la trascendencia de la orientación vocacional como epísteme recursiva de la motricidad humana. Cuando se suscita, se presenta la posibilidad de análisis de cada una de estas representaciones lingüísticas que aportó cada uno de los resonantes clave y permitió concretar lo que es la teoría, pues se da un hecho sin precedentes en cuanto a mi propia experiencia, porque era vivir lo que ellos decían y experimentarlo de una manera tan práctica como investigadora. Y aquí lo trascendental de lo que es la investigación cualitativa, el permitirme a mí vivir dentro de sus voces, experimentar lo que ellos decían, habiéndolo yo misma vivido, habiéndolo yo misma experimentado. Categorías medulares, categorías orientadoras, subcategorías tal como las representé en la categorización, así fueron emergiendo y aquí quise clasificárselas en este entramado cíclico hermenéutico. Esas unidades de significación o ejes temáticos, como los llama Van Manen, que nos han permitido mostrarles hoy lo que es el horizonte avistando un puerto seguro, la trascendencia de la orientación como epísteme recursiva de la motricidad humana, en ese proceso de un ser humano y siempre en humanización, pues necesita reconocerse. Se reconoce como un ser holístico, desde lo físico, desde lo corporal, desde lo biológico, y en su génesis se extiende desde el inicio y a lo largo de todo su ciclo vital. Lo importante de la orientación vocacional es que no solamente orientamos vocacionalmente desde en un ciclo vital particular, por ejemplo, la adolescencia, no. Orientamos vocacionalmente desde que los niños son pequeños. Y nosotros experimentamos en esos ciclos vitales, cuando están en el escenario educativo, muchas particularidades que nos permiten mostrar que esta construcción es posible de ser visualizada, ser posible de ser creída y aprender para asirse de capacidades y emocionalidades que puedan ser transmisibles a ellos y perceptibles en este mundo planetario. La orientación vocacional como epísteme recursiva dentro de la ciencia de la motricidad humana pretende que los seres humanos logren verse, saberse y proyectarse en el mundo y en el universo para poder lograr conducir sus propias concepciones científicas, sus cosmovisiones, su nivel de criticidad, dando mayor énfasis a lo educativo, a lo formativo, y se inicia con la educación para una nueva valoración desde la corporeidad. Yo podría connotarla, y quise connotarla así, como orientación vocacional corporal, pues creo que la orientación siempre va a tener su asidero en lo vocacional, pues siempre estamos buscando el hecho del para qué estoy aquí, en qué puedo yo servir, qué es lo que yo puedo hacer. Más aún cuando los individuos siempre buscan dentro de sí ese sentido existencialista en el mundo. La orientación o la trascendencia de la orientación vocacional como un epísteme novedoso y aprehensible a las ciencias de la motricidad humana en el ciclo vital en el que se inicie, ya que no hay tiempo y espacio determinado, como lo estaba diciendo, se va a permitir que el individuo se reconozca desde su cuerpo, sus capacidades, sus habilidades, sus destrezas, no solo motrices, pues el cuerpo es movimiento y es a su vez pensamiento, es espíritu. Es proyección de acciones. Con el cuerpo se percibe y se establecen emociones. Se desarrollan formas de lenguaje corporal y de lenguaje gestual. Esto es completamente importante y nosotros, todos los adultos que estamos aquí, sabemos que es cierto, porque somos seres multidimensionales.
en las especificidades del campo medular de la ciencia de la motricidad humana, y hoy conocedoras de la trascendente, que son estas ciencias, y cómo se ha nutrido de muchísimas otras ciencias disciplinares, pues se permite y se transmite a través de la orientación vocacional, pues un proceso transicional que lo vivenciamos nosotros desde los escenarios educativos. También, pues a partir de las estrategias de formación que construimos nosotros en nuestras realidades como orientadores vocacionales, podamos configurar en esos individuos las fiabilidades introspectivas. Este es un proceso bastante importante y que se hizo énfasis en todas las voces, el trabajo a través del proceso de reflexión e introspección de nuestros sujetos, de nuestros seres en formación, de manera tal que ellos puedan ir redireccionando sus acciones en la consolidación de un sentido de vida programable. Además, para que se pudiera visualizar de forma concreta, completa, lo que es la perspectiva teórica o el trabajo en la construcción teórica, se hacen las conexiones, todo lo que son las conexiones ontológica, epistemológica, axiológica, antropológica y pedagógica de mi presente estudio. En esta particular, la trascendencia de la orientación vocacional en la consolidación de una sociedad consciente de los elementos que la conforman, donde el centro es el ser humano, y el ser humano que se distingue por su vocación. Además, se van a vincular la ciencia de la motricidad humana y la orientación vocacional por su propia naturaleza fenomenológica hermenéutica. Desde la conexión epistémica, lo epistemológico, pues el trascender desde la orientación vocacional a la ciencia de la motricidad humana implica amplitud de la conciencia sobre el conocimiento mismo y sobre la práctica de las propias incertidumbres. Si vemos el ser central en un conocimiento constructivo que tiene que ver con la integralidad, con lo sistémico, con lo complejo, con lo holístico, que se permite percibir a través de las experiencias que deben ser conscientes, que le van a permitir formarse, no solamente desde lo académico, como parte de un aprendizaje, sino desde lo laboral, desde lo profesional, y que se va a construir y lo van a percibir a través de sus propias habilidades y destrezas en armonía, desde lo individual y hasta lo colectivo, desde lo emocional, desde lo psicológico, desde lo espiritual. Además de ello, la conexión ontológica se despliega en las ciencias de la motricidad, en la corporeidad, que es la esencia humana que le otorga sentido a la vida trascendente, cuando en este accionar de la orientación vocacional se alcanza y se consolida la transformación de los sujetos, y esto experimentado a través de la experiencia en cada uno de los momentos, en cada uno de los encuentros, porque ningún encuentro puede estar fraccionado o parcelado, todo tiene que llevar un sentido. Bajo estas premisas y en lo que tiene que ver con lo axiológico, ¿verdad? Esos valores, bajo estas premisas personales, hay la posibilidad de ver emerger un ser humano que se pone de manifiesto en un accionar consciente desde el hecho orientador, y que se denota desde esta cosmovisión, pues tiene que comenzar por darle valor a su propio cuerpo. Algunos de los valores que emergen de lo que es el propio discurso de mis actores sociales tienen que ver con la verdad, con la sabiduría, con la sensibilidad humana. Este elemento es de verdad uno de los más significativos, la sensibilidad humana, que es lo que más necesitamos, hacernos sensibles. La felicidad, la motivación al logro, el discernimiento, deseos de superación, bondad, responsabilidad, entre muchos otros, y valores desde el punto de vista de lo corpóreo, como la velocidad, la resistencia y la flexibilidad, valores todos que son parte de nuestra esencia humana. En lo que es la construcción o la conexión desde la pedagogía, vista como una necesidad de existencia dentro de un proceso educativo a través del cual los actores sociales, como seres potenciales, debemos hacer lucir y organizar sistemáticamente todo lo que es transmisible a la realidad. Un ser humano con intención, que se reconoce, que piensa, que siente, que hace, que se proyecta, que socializa, que se forma con los otros,
convive con los otros, se educa y de forma multidimensional consolida su propio aprendizaje y su propio conocimiento. La orientación vocacional holística e integral, así he denominado mi construcción, denominada así porque es un proceso orientador basado en las posibilidades de entrenar al cuerpo en desarrollo pleno de sus potencialidades, desde el plano vocacional hacia todas las dimensiones humanas vividas y experimentadas, y cuyo fundamento es la fusión sentida y equilibrada desde el cuerpo como un todo que se orienta como espacio de reposo total y se extienden y se fusionan para extenderse consciente y voluntariamente hasta alcanzar su máxima expresión posible, la trascendencia. Es un proceso holístico e integral porque comprende la orientación vocacional en visiones proyectivas de sí misma como proceso en la persona humana en la cual se generan tramas de decisiones, es decir, que todo en este proceso de orientación vocacional visto desde el epísteme recursivo de la motricidad humana tiene que ver con las decisiones. Como complemento a lo que es la posibilidad de visión de esta teoría, la orientación vocacional trascendente a las ciencias de la motricidad humana es vista desde connotaciones holísticas, integrales y multidimensionales, psicológicas, biológicas, físicas, corporales, espirituales y mentales. Psicológicas porque van a girar en torno a procesos de adaptación que se gestan en cada uno de los individuos para poner en práctica habilidades, capacidades psicológicas, cognitivas, introspectivas y reflexivas, dentro de lo que es, disculpa. Paralelo a cada uno de los procesos de orientación propuestos en este modelo, se reconoce con habilidades físicas y corpóreas. Esto en lo biofísico corporal tiene que ver con el reconocimiento de sus propias habilidades corpóreas ante las cuales decide comportarse y habituarse favorablemente a partir de su propio autoconocimiento. Orientando al espíritu y mente porque se percibe la necesidad de reconocimiento de un ser superior o entidad que me conforma y que trasciende a lo corpóreo, a lo físico, implica interioridad, aspecto esencial donde trasciende nuestro ser interior. Socioculturalmente porque somos parte de una sociedad y se debe propiciar el desarrollo de actitudes y comportamientos y habilidades favorables para la vida, en relación armónica con el ambiente y con el otro, en el desarrollo de relaciones sociales e interpersonales que le consoliden su propia personalidad. Algunos de los elementos que siempre deben estar presentes en lo que es el trabajo en la orientación vocacional desde esta teoría, tiene que ver con darle sentido y significado a cada uno de estos elementos que les menciono acá, como es el cuerpo, el movimiento, la motricidad, experiencias, intereses, motivaciones, agentes educativos, contenidos, recursos, procesos educativos, como un todo. No se puede trabajar al individuo de forma parcelada. Se debe trabajar al individuo de una forma holística e integral, de manera que se configure un análisis, una descripción, una interpretación que gire en torno a construcciones que servirán de soporte en nuestro accionar investigativo como orientadores educativos y vocacionales, de manera tal que podamos acompañar acciones que permitan tomar decisiones a los estudiantes, a nuestros seres en formación, así como a nosotros de la instrumentación requerida para que sirva de base y soporte a resultados posibles, a resultados mejorables, siempre mejorables. Se trasciende desde la orientación vocacional, sí se trasciende, les voy a nombrar algunos elementos rápidamente, porque se trasciende porque se comprende lo que parece incomprensible, y esto es un valor que se debe desarrollar en los seres humanos, desde los más pequeños posibles, haciendo un ejercicio constante o un entrenamiento vocacional. Se trasciende porque se comprende la convivencia humana en un escenario complejo en el que yo experimento, es decir,
hacerles entender que ellos van a experimentar. Y todos experimentan conmigo, es decir, que somos seres sociales y experimentamos con el otro. Y se le van a dar puntos de convergencia que van a influir hoy y a futuro en cada una de las acciones que hagamos. Se trasciende porque existe y se logra la ilustración y el reconocimiento consciente de un ser biopsicosocial y espiritual que se reconoce en cada una de sus individualidades totales. Se trasciende porque se considera la formación como un todo, donde cada sistema humano de desarrollo y formación, donde se hace vida o donde hace vida un individuo, cuenta y debe ser revisado y orientado como elemento incidente en la consolidación de acciones vocacionales. Se trasciende, ¿verdad? Porque se exige de la orientación educativa en el área vocacional y del experto en el área de educación física, hoy ciencias de la motricidad humana, la complexión consciente y el manejo de unas competencias interdisciplinarias y transdisciplinarias. Finalmente, en el arribo a huellas conscientes, ya en un momento final de reflexiones, donde se me permite ampliar las cosmovisiones, pues puedo decir, posterior a todo este recorrido metodológico, maravilloso recorrido metodológico, que se me ha permitido ampliar mis cosmovisiones. Y hoy comprendo que se ilustra con mayor luz lo que significa profundizar lo epistémico, no como una mera acción instrumental, sino más bien como esa acción trascendental que me ha permitido redefinir o clarificar mis propias creencias. También he experimentado cómo la orientación ha sido una mirada profunda de servicio a la persona humana, a sus familias, a la sociedad, y así también lo percibo en mis actores sociales. Quiere decir que son más inequívocas mis percepciones y mis sentimientos, pues al oír a mis resonantes claves hablar sobre los significados, sobre lo que les era a ellos transmisibles desde la orientación vocacional, lo que ellos percibían como orientadores vocacionales, me demuestra a mí que no he estado equivocada, que esta ha sido la mejor decisión, el ser orientadora vocacional y el saber que desde la orientación vocacional se pueden hacer muchísimas cosas mejores. Con este transitar investigativo también he podido experimentar la practicidad de mi accionar pedagógico en un fenómeno también trascendente, como ha sido lo que nos ha tocado vivir en esta época de confinamiento. Y no solamente en este momento de confinamiento, sino también en lo que fue el fenómeno migratorio. También todos y cada uno hemos sido parte de este proceso migratorio, sino porque migramos, porque nos han migrado familiares. Y eso hace significativo este proceso de investigación, porque en el trabajo de la orientación vocacional se ha tenido que trabajar muchísimo con este proceso en los otros. Ha sido bastante significativo y mucho más difícil este tiempo histórico de confinamiento, sobre todo por la crisis de la pandemia mundial, que también nos ha marcado de una manera significativa en nuestro accionar como persona humana y pues obviamente en la parte profesional. Ha sido inminente una conciencia sobre la necesidad del manejo de infinidad de factores, la parte emocional, las inteligencias múltiples, la psicología evolutiva, todo esto debemos manejarlo de manera transdisciplinar. Ha sido una leccionadora vivencia donde hemos experimentado y percibido cómo se puede traducir todo a la parte vocacional. Orientar vocacionalmente para el reconocimiento de un cuerpo que siente, un cuerpo que se debe reconocer, un cuerpo que se debe valorar, un cuerpo que se debe proyectar a futuro. Vienen a mi mente las palabras de la doctora Gras, un cuerpo vivido. Y en este sentido, pues esa es la reflexión, una de las tantas reflexiones trascendentes que hay que tener en cuenta, que somos cuerpo, que estamos, y que ese cuerpo debemos nosotros hacer que el otro lo reconozca para poder orientar vocacionalmente. Orientamos vocacionalmente para que los sujetos comprendan lo que viven y le otorguen, encuentren, construyan significado y sentido a su vida y sean mejores seres humanos, y que para esto, para que sus labores y ocupaciones, donde quieran, en el escenario que estén, les permitan consolidar su sentir y eternizarse en él.
En contraste con cada una de las reflexiones iniciales, desde el principio y hasta el final, sobre todo cuando le damos respuestas a cada una de las incertidumbres que se generaron en un primer momento, surge también la posibilidad o esa necesidad de movimiento. Esta época de confinamiento nos limitó mucho para movernos, muchos para investigar, muchos para conseguir información, y necesitamos movernos. Definitivamente esto ha sido otra de las reflexiones que ha generado esta construcción. Ha sido muy difícil generar movimientos activos en los actuales momentos. Se ha debido experimentar formación para la orientación en toda la extensión disciplinar de la palabra, pero desde la virtualidad. Lo decía una de las profesoras al inicio, ha sido muy difícil el no vernos, ha sido muy difícil el no tocarnos. Esta época de confinamiento ha sido una prueba de fuego para todos los seres humanos desde cualquier perspectiva. Aquí recobra un sentido único la motricidad humana, pues la intencionalidad de los movimientos humanos no solo es físico, implica hoy con mayor comprensión el hecho de que son, por reconocernos como seres multisistémicos de pensamientos humanos, de expresión motriz, de relaciones con nuestras creencias, con nuestra religión, nuestra fe. Esto también se ha movido en esta época de confinamiento y pues sobre todo el reconocimiento de un ser supremo Dios. Esto ha emergido en todos mis actores sociales y esto emerge con muchísima más fuerza hoy en mí. En este devenir investigativo y en esta dialogicidad de pensamientos, de interrelaciones, de relaciones intersubjetivas, de análisis, de reflexiones, de descripciones, pues se develó con muchísima más fuerza lo prescrito, pues se ha dado sentido al movimiento en un plano espiritual. Moverme, por ejemplo, para conservar la paz. Conmoverme para conectar con mi propia interioridad. Sensibilizarme para reconocer y saber los sentimientos y sensaciones del otro. Reflexionar, meditar, en todo el sentido de la palabra, con todos mis sistemas de representación. Sentirme, percibirme, mi alma y mi cuerpo cognoscente a través de cada una de las acciones para que me edificara, para no perder, por ejemplo, la cordura en este proceso de investigación y en esta época de confinamiento con tantas y tantas limitaciones que tuvimos o que hemos tenido todos, para no perder ese equilibrio que en algún momento determinado parecía perder. Bien, también quería sintetizar aquí, aseverar con mayor agudeza que todo está intrínsecamente conectado y sobre todo los humanos, los unos con los otros, estamos conectados. El hecho de no tener la presencialidad sí nos ha limitado, se ha permitido que percibiéramos muchas limitaciones. Sin embargo, creo que los límites más fuertes son los que nos ponemos nosotros mismos cuando decimos que no podemos hacer las cosas. La comprensión trascendente de las ciencias de la motricidad humana es un proceso de orientación vocacional. Debe hacerse más sensible para apreciar las conexiones en relación con la necesidad del otro, que es el fin, lo que nos hace más humanos, hacernos sensibles a las necesidades del otro en alteridad y sobre la base del establecimiento y la complexión de nuestras propias habilidades humanas. Desde la practicidad de la función orientadora también he percibido en mis actores claves, en mis sujetos de investigación, en mis versionantes, cómo cobran sentidos trascendentes nuestras acciones para converger en lo esencialmente importante de nuestra labor trascendente, que es lograr la consolidación de seres humanos con una formación integral. Finalmente hubo un contraste personal, así como contrasté la teoría, como contrasté las voces de los actores sociales, me permití hacer un contraste particular y a partir de muchísimas de las reflexiones que pude percibir gracias a encuentros que se dieron desde la virtualidad y gracias al trabajo que he estado realizando en esta investigación, donde hoy como acreedora, gracias a la formación que he tenido en estos años de este recorrido y de este viaje, en este aterrizaje, lo llamaría yo así, en este llegar a este puerto, este contraste personal, pues me ha permitido configurar un nuevo epísteme a través de la ciencia de la motricidad humana, como este ser sintiente y sensible ante esta realidad que nos enmarga. Hoy sé que mi vocación es ser orientadora desde lo vocacional, he trabajado para ello, no solo desde la parte profesional, yo creo que he ejercido la orientación vocacional
desde mi rol de madre, porque lo he hecho desde mi rol de madre, desde compañera, con todas las personas con las que hago vida. Y pues en este proceder reflexivo e investigativo, revivió en mí una frase que se consolidó en una de los encuentros virtuales que tuve en un encuentro de orientadores de Venezuela, que se dio a través de la plataforma virtual, desde la virtualidad, y uno de los orientadores decía algo muy importante. Lo reflejaba como él lo hacía como reflexión como un llamado de atención. Y bueno, yo lo internalicé en mí porque lo evidencié durante mi formación en maestría, durante mi formación investigativa de maestría, porque yo no soy orientadora de pregrado. Y esto lo acuñaba él en relación a eso, al ser orientador de pregrado, posgrado, en ese celo que se sostiene desde las profesiones, el rol en el caso particular de la orientación, yo lo tomé como para mí. De hecho, sentí que para mí habló. En ese proceder reflexivo llega a mi mente esa reflexión. Él hablaba sobre, hay orientadores de profesión, hay orientadores de corazón y hay orientadores de vocación. Yo soy orientadora de corazón. Pues si bien es cierto que no he tenido la posibilidad de obtener el pregrado, que en el celo académico de muchos de mis formadores acuñaban eso, que no se puede ejercer la vocación sin tener el pregrado, pues yo he ejercido la orientación vocacional particularmente desde mi corazón, lo que creo que me ha hecho merecedora de muchísimas significaciones en mi vida, no solamente como profesional, sino como humana. Y pues no me niego a la posibilidad de concretar esa fase formativa académica, pues si eso es lo que me va a terminar de facultar para hacerlo, lo voy a hacer, porque ha sido para mí un privilegio grandioso el haber experimentado y el haber sentido desde mi corazón que la orientación es una forma de vida. Por eso lo reflexiono aquí. Para mí es una forma de vida, es un elemento que nos otorga placer. La orientación vocacional es una posibilidad que nos da a las personas de sembrar. Y yo quiero seguir sembrando como orientadora vocacional. Y hoy, más que nunca, haciéndolo completo desde la trascendencia de la orientación vocacional, hacia las ciencias de la motricidad humana, como ese ser pensante, como ese ser sintiente, como ese ser emocional y holístico que requiere de formación integral. Les regalo esta última frase que dice: la vocación es la forma concreta en que Dios te llama a vivir el amor. Desconozco el autor, pero en realidad la comparto, es como una teoría, pues diría: Dios nos permite a nosotros vivir el amor. Y si eso lo podemos hacer a través de la orientación vocacional, pues adelante. Muchísimas gracias por su atención y quedo presta a las interrogantes de mi lugar. Ok, muchas gracias, mi niña. Bueno, yo estoy muy orgullosa. Siento que me has movido mis fibras muy, muy, muy humanas. Y bueno, eso de ser orientadora de corazón vale mucho más que ejercerlo solamente profesionalmente. Entonces, vamos a proceder eh, dándole la palabra al jurado que te ha acompañado, agradeciendo su valiosa presencia y la compañía y la valoración que le han hecho a tu trabajo. Vamos a comenzar con la doctora Adela Pérez. Mi profe, te doy la palabra. No se oye. ¿Me escucha, mi profe? Vamos a buscarla aquí. Tienen activo el micrófono, pero lo estoy tratando de activar y no me deja. Actívaselo tú. No me deja. Doctora Adela, ¿puede activar el micrófono? Ok. Ay, no la Se oigo. está moviendo de ese que perdió el
Vamos a ver si lo activa, si no, le damos la palabra a la profesora Noreli, mientras que la profesora... Ok, ya se está preparando. Profesora Adela, tienes que activar el micrófono. No, no te escuchamos. Activa el micrófono. Ok, ahora Ahora sí, profe. no. Ajá, su video está detenido. Ok, ahí. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí, profe, te escuchamos. Tranquila. Ok, solo que no las veo. Que tenemos la... No importa, profe, pero sí te escuchamos. Ah, ok, perfecto. No importa que no me vean. Bueno, mira, Marieli, de verdad que tu trabajo es un poema, definitivamente. Conmueve las fibras de cualquier persona que te escuche. Definitivamente, al final de haber leído, yo te hice una frase que decía que habías tocado profundamente mi ser profesional, porque creo que además de cumplir con lo solicitado académicamente, realizaste un poema, pues, de lo que significa ser docente orientador de vocación. Yo lamento muchísimo que, que los docentes que te dieron clase expresaran ese celo profesional, pero quizás eso se debe a un espíritu de sobrevivencia porque el orientador profesional tuvo un ataque durante mucho tiempo hasta que, porque fue una política de Estado, es terminar con ese profesional. Bueno, porque tenían unos intereses muy claros. Sin embargo, pues a pesar de que la orientación casi, casi fue exterminada de todo el ámbito académico, ellos mismos retomaron la formación profesional, porque tengo entendido que la Universidad Simón Rodríguez abrió el pregrado. O sea que esa formación continúa. Yo no tengo preguntas para ti, Marieli. Yo sencillamente tengo felicitaciones porque hiciste un excelente trabajo, una excelente reflexión y cumpliste con todo lo pautado académicamente. Lo que sí quisiera es hacer un comentario de que la orientación vocacional, como ese proceso de ayuda en la toma de decisiones, pues que implica asesoramiento, tutela, dirección y seguimiento en sintonía con la libertad del orientado, en Venezuela nunca se dio como tal. Hubo muchos intentos, históricamente pasamos por muchísimas etapas, pero siempre como país subdesarrollado, pues adolecíamos de muchas técnicas de entrenamiento, de trabajo sistemático, pero nunca se dio como tal. Hasta tal punto, pues, que se redujo a una simple prueba vocacional hecha virtualmente que los alumnos tienen que llenar para ingresar a la universidad. Una prueba vocacional que está en entredicho de su efectividad. Sin embargo, han surgido muchísimas propuestas porque los orientadores nos hemos negado a morir. Y una propuesta interesante que te recomiendo que quizás la hayas leído es la del profesor o la del doctor Gabriel Villa, que habló de un portafolio vocacional del alumno para hacer, y lo presentó ante el Ministerio de Educación. Y ese portafolio vocacional va desde todo el proceso evolutivo del ser humano, desde que entra al preescolar hasta que ingresa a la universidad. Sería bien interesante, como es tu área, te gusta, veo que te apasiona, que leyeras ese portafolio y pudieses continuar con este trabajo. Pues esta investigación te faculta para ejercerla y seguir afinándote y perfeccionándote en esa misma área que es sumamente importante, sobre todo en la etapa de la adolescencia, cuando nos toca decidir qué profesión o oficio podemos obtener. La vocación en nuestro país ha sido ligada o está muy unida a la parte de escoger una profesión, pero también pudiera decirte que tiene que ver con la escogencia de un oficio, una ocupación, etcétera. Pues es decir, porque podemos sentir múltiples vocaciones, no necesariamente tiene que ser una profesión. Porque es un llamado, es un conjunto de habilidades, algo que nos satisface.
es como dice Csikszentmihalyi, es como la actividad que me permite fluir, sentirme libre y poder vibrar con ella y sentir que estoy vivo. Y si eso yo lo consigo como ser, como persona, indica entonces que alcanzo la felicidad, que es el fin último de la vida. Entonces, Marieli, mis felicitaciones, te auguro muchísimos éxitos y que continúes desarrollando el área que tanto te gusta. Gracias, doctora. Okay. Gracias, doctora. Gracias. Es bello escucharte. Ya noté aquí también el portafolio vocacional. Después me dices el autor, que ahí me quedé. Gabriel Villa. Gabriel, Gabriel. Gabriel Villa. Gabriela, ok. Bueno, vamos entonces con la doctora Norelvis Rodríguez. Buenos días, Norelis Rodríguez. Buenos días. Norelis, perdón. Norelis. Norelis. Bueno, mis felicitaciones para Marieli. En verdad es un tema bastante interesante, aparte de ser muy apasionante. A través también de esta investigación, pues pudimos encontrarnos con una introspección sobre cada uno de los temas abordados. Y la participación de la doctora Adela Pérez, mi maestra de pregrado también en dinámica de grupo, pues nos hace reencontrarnos con todo aquel ser que se ha formado en nosotros a través de esta pedagogía y esa trascendencia que han cimentado en nosotros los educadores anteriores. Es un tema demasiado apasionante que debe trascender, no quedarse acá en solamente una investigación, debe llegar más allá. Ya no puede ser vocacionalmente o orientadora nada más de corazón, tienes que salir de ese corazón y trascender en la humanidad que tanto lo requiere. No es simplemente de pregrado, sino también nosotros como adultos, por estas mismas circunstancias vividas en las que nos hemos encontrado en tránsito, bien sea por la migración de familiares, amigos, vecinos, que muchas veces no es tampoco la migración, hasta la muerte nos ha creado también una perturbación en nuestro estado anímico, en nuestro propio trabajo, porque adaptarnos a las circunstancias de pandemia, donde algunas veces tenemos que hacer presencialidad, sabiendo a lo que nos ponemos, también es demasiado esencial la presencia de ese orientador de vocación. Porque tenemos la vocación, decimos de boca que tenemos vocación, pero hasta dónde en realidad es eso real y cierto. No queda otra que felicitarte por ese empeño que le has puesto a tu trabajo y sobre todo por tocar temas tan importantes como es el reencontrarnos también. Una de las cosas que pude visualizar allí es donde destacas la presencia de Dios. Obviamente todas las actividades humanas en lo más profundo de todo lo que hacemos están cimentadas en la creencia en Dios. Los decían tus versionantes, esas voces a las cuales tú entrevistaste, donde se reconocían como seres biológicos, sociales, corporales, multidimensionales, y es así. Mi pregunta, bueno, no sería pregunta, sino luego de haber realizado esta investigación, ¿cuál sería tu trascendencia ya con tu postura doctoral como doctora? Un aporte de ese corazón al cual tú le llamas que eres profesional, pero ahora eres de vocación y eres de conocimiento para esta investigación. Entonces, ¿cuál sería tu trascendencia doctoral ya, doctoral, ante esta postura? Bien, gracias, doctora, de verdad, muy agradecida. Mi postura doctoral, ya me encuentro, después de haber experimentado y reflexionado con todo lo que fueron la posibilidad de construir a través de las voces de mis versionantes, oír, por ejemplo, a uno de mis versionantes hablar específicamente de lo socioocupacional. A mí me hizo muchísimo ruido y comencé a trabajar lo socioocupacional desde ya con mis estudiantes de quinto año. Porque lo decía ahorita la doctora Adela, no es solamente el hecho de que van a ser o van a formarse en una profesión, sino el hecho de saber
que hay muchísimas ocupaciones que yo puedo hacer, incluso que no tiene nada que ver con lo que yo quiero ejercer como profesional, pero que me van a servir a mí para yo alcanzar en algún momento determinado algo que yo quiera, una meta. Trabajar en algo particularmente. Eso ya lo estoy haciendo, porque ya me lo refrescaron dentro de la función orientadora las voces de mis versionantes, donde ellos decían expresamente el versionante número 4, quien es psicólogo y es orientador, y trabaja con la orientación desde edades muy pequeñas, y él hablaba sobre eso, sobre no es solamente una carrera lo que tú vas a estudiar en tu vida, tengo que hacer muchísimas otras cosas a nivel socioocupacional para yo poder entender o para yo poder servirme de eso y lograr lo que yo a futuro quiera hacer como una profesión. Entonces, ya yo lo estoy haciendo desde este momento y pues decirle que va a trascender o no va a depender de muchísimos elementos, doctora, porque usted sabe cómo está el mundo, uno no sabe quién es el que capta en realidad su atención, pero yo trabajo en función de que los estudiantes se conecten conmigo y alguno de ellos que lo haga, eso me va a permitir trascender, no solamente en este aporte académico que se logró, gracias a Dios, construir, sino de cuando algún estudiante diga a futuro, yo hice, yo pude lograr, yo experimenté, yo a través de algún oficio pude formarme como mejor persona porque interactué en la parte convivencial, ¿verdad? Pudieron estar, eso es trascender. No, y también el hecho mismo de no limitarse a las trabas pues, que le hayan puesto en el camino, lo decía también la doctora Adela, esos orientadores celosos de su carrera por las situaciones particulares que hayan tenido en esa formación. Eso yo lo respeto. Pero, por ejemplo, particular en mi caso, uno no se puede limitar solamente al hecho particular, y lo ejemplifico, de tener un cargo en una institución educativa. Yo siempre puedo ir haciendo algo más. Entonces, en función de eso, yo siempre a mis compañeros de trabajo, en la parte administrativa, en la parte docente, siempre los insto a hacer algo más en un sentido positivo, algo más en un sentido bonito, algo más en un sentido bien hecho, de manera tal que puedan concretar, sentirse bien. Yo siento que las cosas que damos a los otros son las que en realidad nos hacen sentirnos mejor. No lo que damos de manera material, sino lo que damos desde nuestra realidad de vida, desde lo que somos, desde esa misma energía de lo que somos. Gracias, Marieli, excelente. Gracias a usted, doctor. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Nureli. Un placer. Ahora vamos a concederle la palabra a la doctora Valentina Salazar. Bueno, buenos días a todos. Buenos días. ¿Se oye? Sí, clarito. Sí, ok. Sí, buenos días. Un placer estar compartiendo con todos ustedes aquí este momento tan importante para Marieli. Bueno, lo primero es lo primero y es felicitarte. Realmente estoy muy agradada, impresionada también de ese trabajo que tú realizaste, porque en primera instancia yo recuerdo haberte dado unas recomendaciones y creo que sobrepasaste mis expectativas. Ay, gracias. Tiene una visión muy integral sobre lo que es, digamos, esa visión del ser humano. Hay un aspecto de esa tesis que me llamó mucho la atención, me hizo un impacto, lo que yo llamo una disonancia cognitiva en mi vida, que es cuando hablas del aspecto del ente biopsicosocial siempre al ser humano, y desde que yo estudio, porque yo no soy orientadora, yo soy psicólogo. Entonces, esa visión del ser humano, y le acuñan últimamente, es el que ahora no es biopsicosocial, sino espiritual. Pero ese trabajo que tú haces, de alguna u otra manera, digamos que permite que analicemos realmente esa postura divisionista del ser humano,
Yo en estos momentos de mi vida no la creo así. Yo creo que lo hicieron para estudiar a la persona, pero ante todo nosotros somos seres sintientes, más que seres pensantes, y somos una sola cosa. Entonces, estudiar al hombre desde ese mundo dividido no, no cala en estos tiempos, sobre todo si quieres trabajar también el término de la trascendencia, porque se trasciende es con todo, no en parte. Se trasciende desde el ser, desde lo que tú has configurado en tu vida desde un punto de vista integral, porque cuando tú actúas, no actúas en partes, actúas como un todo. Ese trabajo tuyo refleja un elemento muy evidente de lo que es una postura muy integral desde el punto de vista de la visión de la orientación vocacional, porque no es solamente la vocación para escoger una carrera, sino es para la vida. Porque cuando tú escoges algo, lo escoges porque eres eso mismo que estás escogiendo desde un punto de vista integral. Y eso es lo que haces en tu vida y lo que te permite trascender, porque no es solamente la carrera, es tu vida, el ser feliz y finalmente el trascender. Y que si yo puedo trabajar en algo que verdaderamente me gusta y que yo me siento identificado con eso, porque yo soy eso y porque además me van a pagar por eso, pues entonces muchísimo mejor, porque voy a hacerlo con gusto. Y es interesante ese aspecto de la teresis porque te permite también visualizar el mundo integral humano desde el niño, porque nosotros los seres humanos desde chiquitos siempre decimos y mostramos lo que somos, porque somos seres proyectivos, nosotros siempre proyectamos lo que somos, y a nosotros nos quieren y nos odian es por lo que somos. Entonces, el tema de esa nueva visión de la orientación vocacional desde ese ámbito integral permite realmente postular una nueva teoría que ojalá, ¿verdad, Marieli? Tú tengas la posibilidad de poder seguir transitando ese camino y que pudieses escribir cosas que permitan ser escuchados en otros ámbitos, porque hiciste un gran trabajo y de alguna manera pudiera causarle ciertos pruritos a los que son muy adeptos de la vocación, aplicando todavía instrumentos para escoger una carrera. Entonces, realmente te felicito. Este es un trabajo muy bien organizado, muy bien sistematizado, un trabajo que cumplió con todas las normas, que tiene una muy buena lectura, es un buen discurso, sobre todo es muy agradable leerlo, tienes una postura doctoral muy, muy interesante porque es muy tuya y eso es lo que a mí me gusta, no es un lenguaje rebuscado que a veces los doctores creemos que porque ponemos palabras más raras, mejores doctores son. Entonces, te felicito, realmente estoy muy feliz y muy orgullosa de haber participado en ese trabajo. Me encantó tu trabajo y no sé si tú estás de acuerdo un poco con eso que yo digo, de que esta nueva visión, digamos, como tú dices, tu episteme, de la visión nueva, porque para mí es una visión nueva de la orientación vocacional, pudiera realmente ser así, porque a lo mejor estamos pensando y porque somos unos locos de estos tiempos, y- pero no lo sé, a lo mejor, pero también es válido, porque estos son tiempos de mucha transformación. Y te digo, no sé si estás de acuerdo, y yo pienso que es así. Yo como psicólogo he experimentado que yo no puedo ver un ser humano sino desde el ámbito de vista integral, aunque lo estudie en pedacitos. Siempre será uno solo y siempre lo que manifestará al final eres lo que tú eres. Entonces, te felicito, realmente te felicito de corazón y que me gusta esa postura tuya de orientadora de corazón. Gracias, doctora, qué hermoso. Muchas gracias. Nos vamos entonces. Gracias, profe Valentina.
Vamos con el doctor José Prado de la Universidad de los Andes, nuestro jurado externo. Doctor. Bueno, muy buenos días a todos. Buenos días. La verdad que la profesora Yaniré me deja una situación bastante compleja porque aquí es donde bendito eres entre todas las mujeres y además me pone a cerrar este importante acto académico que se ha realizado en la mañana de hoy. Yo no tengo muchas más palabras ni muchas más preguntas, Marielis, pero sí significar lo que las profesoras han dicho en su discurso. Yo creo que en esta situación de pandemia que hemos tenido, yo he vivido una situación bastante compleja también porque hace un año, bueno, también sufrí de depresión y de ansiedad y creo que el encuentro con Dios para mí, que ha sido nuestro orientador vocacional por experiencia, creo que esa orientación que nos han enseñado nuestra familia, quería relacionar ese isomorfismo que hay entre familia y religión. Bueno, si no es por eso, por esa relación, la verdad que fuese sido difícil salir de esta situación tan compleja que se me presentó hace un año. Pero leyendo tu trabajo también reforzó pues todos estos elementos que hemos trascendido en esta postura. Y bueno, yo te felicito. La doctora Perdomo ha sido una gran amiga y también una gran ayuda en estas situaciones de complejidad que también hemos vivido. Y gracias a ella también nos hemos acercado a lo que ha sido el Instituto Pedagógico de Barquisimeto, porque yo trabajé con el Instituto Pedagógico de Barquisimeto, no les voy a decir cuándo, pero sí trabajé con el profesor Evaristo López cuando él era jefe de departamento y con una gran cantidad de personas como Rafael Valera, bueno, como Ugel Dostoyevsky, bueno, como Kerio Justi, como la propia Moraima Campos, que fue mi compañera de departamento en esa época. La verdad que me sentí y me siento orgulloso de haber sido parte de la familia upevista, porque el Pedagógico Barquisimeto representó una gran escuela para sortear el segundo paso, que fue ir a la Universidad de los Andes como profesor en este momento jubilado de esta gran institución universitaria. Mis mejores felicitaciones para ti. La virtualidad nos une, pero también creo que algún día todas estas cosas se verán fortalecidas cuando nos volvamos a encontrar y, como decía nuestra doctora, nos volvamos a tocar, a besar, a abrazar. Eso fundamentalmente sería importante y creo que va a ser muy pronto. Yo creo que Dios nos va a dar esa fortaleza y esa gran sorpresa de que muy pronto estaremos de nuevo en la vida académica como debe ser, y un poco, a pesar de que la virtualidad va a quedar, pero creo que la presencialidad va a ser un factor importante para el reencuentro y todo lo demás positivo que nos espera. Amén. Felicitaciones a la doctora Yaniré Perdomo, porque generalmente un buen trabajo viene acompañado de una gran mano de ayuda, como ha sido tu tutora. He seguido 2 o 3 trabajos de la profesora y sus libros, y creo que ustedes están muy vinculadas con la orientación vocacional entre ambas. Ambas, a pesar de que la doctora no es profesional del área vocacional, pero se convierte y se transita como una verdadera profesional de la orientación vocacional cuando lleva de la mano a las personas como tú a un feliz término. Entonces, felicitaciones a la profesora y a los jurados que han sido fundamentalmente importantes en sus aportes. Que Dios te acompañe y bueno, bienvenida a la congregación, vamos a decirlo así, de los doctores en cualquier área del conocimiento científico en el aporte hacia Venezuela. Un abrazo y bueno, gracias. Feliz día para ti. Gracias, de verdad que sí. Bueno, de mi parte, Marieli, y ya lo coloqué en mi estado, tutora orgullosa. Doy muchas gracias a Dios primero por este momento y las personas que nos acompañaron con gran alta calidad humana, la doctora Valentina, la doctora Norelis, la doctora Adela y el doctor José Prado. Y pienso
que ese sentir humano desde el propio ser, como seres sintientes, es lo que nos une. Y Dios hace las cosas perfectas. Yo, de verdad, sin ser experta en lo que es la ciencia de la motricidad humana, me enrumbé en un barco junto a ti, junto a otros dos ya doctores, Alejandro y Lisbeth, y siento que con ustedes he crecido. Me han ayudado a trabajar mi propio ser como ser sintiente y el seguir el compromiso de esa vocación de corazón, el seguir aportando un granito más humano hacia ese desarrollo humano que necesita ser conocido y ser realmente trabajado por otro. Yo quisiera cerrar esta parte antes de dar la palabra a la doctora Moraima Campos para que dé el veredicto final y ya cuando digamos todo aprobado, cerrar con el último párrafo de tu tesis doctoral y ahí es donde viene nuestra conexión humana, como bien lo ha dicho el doctor José Prado y lo han dicho las demás doctoras. Y cito a Castillo 2021 cuando dice que esta conexión humana puede a veces hacerse consciente e inconsciente, pero que cobró mayor sentido desde la comprensión trascendente de la ciencia de la motricidad humana y un proceso orientador vocacional humano, más sensible, a apreciar esas conexiones en relación con las necesidades del otro, que es, en fin, lo que nos humaniza, hacernos sensible a las necesidades del otro en la alteridad y sobre la base del establecimiento y compleción de nuestras habilidades humanas, logrando así un desarrollo humano en medio de movimientos intencionales y corpóreos que trascienden a su vez al ser persona, que tiene una unidad de alma, cuerpo y espíritu en actitudes, comportamientos y sentimientos que nos llevan hacia adelante, poniéndonos en camino hacia la consecución de nuestras metas, a donde hemos decidido objetivamente vernos y proyectarnos a nivel planetario. Hoy estamos aquí, todos unidos a través de la virtualidad, Marieli, y realmente has hecho un gran trabajo y pienso que lo has hecho entre todos, desde el ser, como dice la doctora Valentina, desde como seres sintientes. Ahora la idea es que algunos salgan de la sala, pero yo creo que el veredicto es, es unánime, ¿verdad? Claro, Entonces, sí. decirlo todos, a ver si Marieli está aprobada. Y No, ¿y tú qué crees? ¿Tú qué crees? El doctor Prado lo aprueba, Aprobado. la doctora Adela, la doctora Noreli. Aprobado. 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 Entonces, bueno, agradecida. Ahora le doy la palabra a la doctora Moraima como coordinadora de este maravilloso y hermoso doctorado en Ciencias de la Motricidad Humana. Por ahí está mi hija. Le permito que abra la cámara. Mi hija mayor que Sí. está fuera del país, Osana Aguilar. Ah, ok. Ay, tan linda. Tan bella. Después te toca la doctora Mora. Ah, hola, Osana. Osana ¿Cómo Aguilar. estás? Es mi hija mayor. Hola. Ajá. No sé si la doctora Moraima está Está activa, sí, está activa. ¿Está activa? Ajá. ¿Será que no nos escucha? Aló, Ajá, ahora sí, Sí. doctora, le doy la palabra. ahora sí. Moraima. Bueno, no, muchísimas gracias. Estoy realmente complacida por el trabajo presentado por Marieli, en donde se han tocado pues elementos fundamentales de las ciencias de la motricidad humana. Agradecida con el equipo que nos ha acompañado en la
realización de este trabajo. Marieli significó muchas cuestiones que hoy Se fue el audio. Se le fue el audio a la doctora. Ay, qué lástima. Aquí estoy otra vez. Ahí está. Bueno, Marieli significó muchas cuestiones que hoy en día nosotros estamos viviendo, sobre todo el tiempo de pandemia, ¿verdad? En donde ella dice que nosotros no hemos migrado, que nos hemos quedado aquí. Yo creo que sí, nosotros hemos migrado de tal forma en que hemos acompañado a nuestros seres queridos desde la distancia en momentos difíciles y en momentos alegres, pues hemos cantado el cumpleaños feliz desde en forma virtual, en forma de video, y se los hemos hecho llegar a ellos y estamos en ese momento felices y unidos con todos ellos. Entonces es una forma que nuestro espíritu y nuestros sentires migren junto con ellos. Muy importante todo lo planteado y de una u otra forma nos toca como seres humanos, y en este momento, en el tiempo de pandemia, debemos aprender a dar verdaderas respuestas, pero especialmente a nuestros muchachos que están tanto en pregrado y los que no son tan muchachos que están en posgrado, darle verdaderas respuestas como seres humanos que son. Muchísimas gracias, Marieli, porque en verdad has tocado mucho, mucha fibra, en verdad has trascendido la palabra para hacernos sentir lo que verdaderamente nosotros somos, maestros de vocación. Dios te bendiga. Amén, doctora. Gracias, Mercedes Valentina Salazar, gracias Adela, gracias Prado, gracias Noreli, gracias Yariné por conducir este trabajo de esta manera. Gracias doctora, a ti. Gracias. Doctora Moraima, ¿va a leer el acta o la leemos nosotros? Léela tú, se me cae mucho la conexión, por eso traté de hablar rápido. Ah, ok. Marieli, ¿tú la tienes allí para que la puedas compartir? Yo te la... Ella me dijo que la tenía Sí. grabada para proyectarla. Sí, la cosa es que me permite ya la tienes. Minimizar aquí la pantalla. Ajá. A los demás personas que nos acompañan, también los doctorandos y doctores que nos han acompañado a esta sala, con mucho gusto Marieli les pudiese compartir el video de su presentación y cualquier cosita, porque yo sé que la conexión estuvo un poco pesadita y se caía, y lo ideal es compartir este quehacer científico. ¿La tienes allí o la leo? Ah, ok. Aquí dice. Vamos a leerla entonces. Dice, voy a leerla, procedo a leer el acta de evaluación de tesis doctoral. Dice, el día 9 de diciembre de 2021 se constituyó mediante reunión virtual el jurado designado para conocer la presentación y discusión pública de la tesis doctoral presentada por la ciudadana Marieli Coromoto Castillo de Aguilar, titular de la cédula de identidad número 12.371.790 del programa Doctorado en Ciencias de la Motricidad Humana, intitulada Trascendencia de la Orientación Vocacional, Epísteme Recursiva de la Motricidad Humana. Cumplidas las formalidades de acuerdo a resolución número 2020-619-648, emanada por Consejo Universitario, denominado Protocolo de Actuación de Presentación Oral y Pública en Línea de Productos Académicos e Investigativos, Proyectos de Investigación, Trabajos de Grado de Especialización, Trabajo de Grado de Maestría y Tesis Doctoral 2020, correspondiente y realizadas en acto académico, el jurado procedió a emitir el siguiente veredicto: aprobado, como resultado de evaluación de la tesis referida.
Firma la doctora Adela Pérez, el doctor José Rafael Prado, la doctora Valentina Salazar y la doctora Noreli Rodríguez y mi persona. Un gran abrazo, aplausos para Marieli. Bella, bueno, qué bella. Marieli, tu hija, doctora, a que tu hija perdón. nos acompaña, se siente orgulloso. Dígame, doctor. Yo había manifestado cuando estaba leyendo el trabajo la posibilidad de lo que han dicho las colegas que han antecedido en la palabra, como ha sido un trabajo de alta calidad y de trascendencia. No sé por qué la UPEL, específicamente el Instituto Pedagógico de Barquisimeto, no emite, como nosotros emitimos en la Universidad de los Andes, un anexo, algo que diga que por la calidad del trabajo hacia el área correspondiente, que es la motricidad humana, se le pudiese dar alguna mención. No sé por qué la UPEL, aunque he revisado los documentos legales del UPEL, sí lo concibe, en las actas respectivas no se transcribe. Entonces, quedo atento a su comentario como tutora o a la profesora Campos, que está en este momento conectada con nosotros. Bueno, yo le concedo la palabra a la profesora, a la doctora Moraima. Bueno, aló, ¿sí se me oye? Sí, doctora. Sí. No, nosotros no tenemos eso en nuestra normativa, pero sí la vamos a publicar, Dios mediante. Ya he conversado con Mariel, y no solamente la de ella, sino la de otros doctorandos, en este momento ya doctores. Vamos a hacer una edición especial y bueno, estamos trabajando en ello, y la misma Marieli pues es parte de esa comisión. Bueno, entonces, Esos son mis aplausos. Ajá. Y bueno, felicitar a tu familia, Marieli, que nos acompaña. Gracias, doctor José Prado, por esa consideración. Y bueno, no me queda más nada que decirle. Bueno, felicidades a todos, a los doctorandos que nos acompañen, que se animen a culminar su tesis doctoral, que yo sé que lo van a hacer muy bien. Y bueno, no sé qué más decir. Estoy muy orgullosa, mi niña. Dios te bendiga. Gracias, doctora. Gracias a todos. De verdad que sí. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Han sido sus aportes, su evaluación, su valoración. Bueno, mi ser sintiente lloró. No pude aguantar la emocionalidad y de verdad me hicieron todos llorar. Muchísimas gracias, de verdad valoro y atesoro cada una de sus palabras. Desde aquel principio, cuando me hicieron mis observaciones, llevo en mi mente cada una de sus particulares observaciones. Y bueno, en gratitud eterna, pues, por haber sido ustedes parte de este proceso que hoy, gracias a Dios, primeramente gracias a Dios, pues vemos cerrado. Y cerrado digo en el sentido de que ya cierro lo académico, sin embargo, el compromiso creo que ahora es más grande. Muchísimas gracias. Bueno, ¿Se escuchan los aplausos? Bueno, seguimos con los aplausos y el brindis. Hola, nos vamos a encontrar. El brindis. Bueno. Ahora falta el brindis, exactamente. Yo les tengo un obsequio a cada uno y se los voy a mandar por foto. Porque ya que no se los puedo entregar virtualmente. A ver, yo te acabo de entregar mi aplauso virtual. Okay. Bueno, yo les mando el obsequio por foto y a tanto nos podamos ver. De verdad agradecidísima y de verdad de corazón. No tengo ni palabras ya pues para de verdad decirles y expresarles mi gratitud a todos, a la doctora Moraima, a la doctora Yarinés, que han sido parte de verdad importantísima en todo este trance, en todo este trayecto, en todo este viaje, y pues a cada uno de ustedes, doctores, que me acompañaron hoy. Y bueno, gracias, y pues cualquier duda les estaré consultando. Gracias. Que lo disfruten. Que
lo disfruten. Un gran abrazo a todos, a mis doctores. Gracias. Gracias. Ok. Gracias a todos mis Gracias, compañeros que están por saludos. aquí. También tengo Bueno, compañeros por aquí. Gracias, Prado. Gracias. Gracias por todo. Voy a cerrar porque no, esto se cae cada momento. Dios te bendiga, Marieli. Gracias, doctora. Chao, Mil, igualmente bienvenidos, usted. seguimos Chao, luego. gracias, doctora. Gracias. Chao. Seguimos por el Chao. chat. Gracias, luego. Prado. Estamos en Gracias, contacto. Gracias. Un honor. Hasta luego. Gracias, a todos, doctora a Adela. Un todos los que abrazo. estuvieron presentes. Gracias, Esmeira, Yadi, Esmeira. Yadira. Ota Gracias, Mota. hasta luego. Felicidades. Gracias. Chao, Noreli. Dios te bendiga. Chao, mi profe. Nos vemos. Nos vemos pronto. ¿Dónde está la cosa aquí?